Bendito sea tu nombre. Abre tus manos. Yo quiero ser. Abre tus manos. Yo quiero ser. Y si tú quieres, puedes hacerme a tu manera, pues para eso yo vine aquí. Dale gloria al Señor, hermanos. Alabe a Dios un momento. Gloria al Señor. Tiene la clase de bautismo con la pastora. Lo demás, pues nos ponemos de pie para leer Número capítulo 16. Libro del Número capítulo 16, verso 34 al 40. Número capítulo 16, verso 34 al 40. Cuando lo tiene puede decir amén. Gloria a Dios. Número 16. ¿Tenemos? Amén. 34 al 40. Leemos así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trae también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incenso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome el incensario de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas. Miren esa palabra muy importante: planchas batidas, para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová. Son santificados. Miren esta palabra: y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemandos habían ofrecido, y lo batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón, aun se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sean como Coré y como sus séquitos, según se le dijo Jehová por medio de Moisés. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más, Dios mío. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Gracias. Desde que está. Número 16. Hoy queremos enseñar bajo el tema Dios. Escuchen el tema, que siempre el tema es la base de un mensaje. ¿Sí? Dios marca con señal para que nuestras generaciones vean el ejemplo. Aleluya. Santo. Dios siempre deja una señal para que nuestras generaciones que vienen, alabanzas al Señor, vean la señal que Dios ha marcado. Siempre Dios marca, hermano. Aleluya. Y siempre Dios permite que quede algo, que nosotros tomemos ese ejemplo, lo tomemos para bien. ¿Para qué? Para que eso quede grabado en nosotros. Alabanzas al Señor. Usted puede ver cuántas cosas han ocurrido por años en la iglesia, y eso queda marcado, porque es una señal que Dios marca para que eso nos quede a nosotros como una señal. Amén. Vamos a verlo aquí en la palabra, cómo Dios marca
a través de las generaciones. Para que eso, hermano, eso en nosotros debe producir algo. Eso en nosotros debe producir un impacto. Debe producir en nosotros un temor hacia Dios. Alabanzas al Señor. Todos conocemos como un grupo de judíos se rebelaron contra Moisés y Aarón. Todos sabemos esa historia en el capítulo número 16 de Números. Se rebelan contra Aarón y Moisés. 16. Ahora, 34 al Dios 40. va a marcar esa rebelión. O sea, Dios va a dejar algo para que toda la vida se acuerden de eso. Para que todos los judíos que vienen a través, un ejemplo, viene Naray y Lena, se van a acordar de lo que eso sucedió. Luego viene Nataniel y Cairo, se van a ocurrir de que eso sucedió. Luego vienen los hijos de Cairo y Nataniel, se van a ocurrir de que eso sucedió. Luego vienen los hijos de Cairo, y eso es lo que se llama marcar la generación. Entonces todas las generaciones se van a acordar de que eso sucedió y por qué sucedió. Alabanzas al Señor. ¿Me estoy haciendo explicar? ¿Está bien que estoy haciendo explicar? Amén. ¿Y por qué sucedió? Regreso al principio de que hay una rebelión, ¿verdad? Una rebelión de Coré, Datán y Abiram. Ellos se rebelan contra Moisés. Entonces Dios le dice, ok, vamos a marcar esta rebelión. Vamos a dejar una señal para que quede aquí grabada para siempre por toda la generación. Entonces Dios le dice, mira lo que Dios le dice. Y todo Israel, los que estaban en derredor, verso 16, 34, dice. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trae también la tierra. También salió un fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. El fuego salió y mató a los 250 hombres. Pero vean, aquí va a pasar algo muy interesante que yo quiero que usted se lo grabe. Yo quiero que usted quede con eso que yo voy a explicar en esta parte, se lo grabe. Vamos a ver el versículo número. Ok, vamos a leer. Ahorita me lee el versículo número 36, 37. Voy a leer el 38 y 39 y venga el 40. Vamos a ver. Escuchemos lo que vamos a leer. Presta atención. Versículo 16. Correcto. Versículo 36 y 35. Prestemos atención mucho. Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá del fuego, porque son santificados. 38. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el Aquí un altar. momentito. Los que pecaron, los que cometieron el pecado de la rebelión contra Moisés y Aarón, tenían incensarios. Es bueno que yo le explique qué eran incensarios. Eran como especie de plancha de bronce. Vamos a poner que estos son planchas de ¿qué? De bronce. Entonces ellos traían dentro de la plancha de bronce el incienso prendido para ofrecer sacrificio en una rebelión. Dios le dice, ok, miren que Dios le dice, tomen, ¿qué cosa? El incensario. Pero el incensario era ¿de qué? De bronce, ¿verdad? Y van a hacer de esa Ese material. vasija de bronce, planchas de bronce. Amén. Ahora le toca, vamos a leer ahora el versículo número 38. Perdón. 39. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios
Es interesante lo que usted leyó, ¿verdad? Con el incensario que estaba, vamos a poner, en vacía de qué? De bronce. Adentro estaba qué cosa? El incienso. ¿Qué hicieron con la vacía de bronce? Tenían que batirla, ¿verdad? Y con esa vacía, esa que la batieron toda, la pusieron en el altar. Toda esa plancha que habían hecho con la vacía de bronce eran de la gente que se había rebelado contra Moisés y Aarón. Versículo número 40, hermana. En recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová. ¿Qué era lo que se veía en el altar? La plancha de qué? De bronce. Esa plancha de bronce era de quién? De los que se habían rebelado. ¿Contra quién? Contra Moisés y Aarón. Ok, cuando venían las descendencias, vamos a poner, venía una descendencia, y miraban en el altar esa plancha de bronce, ¿qué les recordaba? ¿Ah? ¿Qué les recordaba? Juicio. No, ¿qué les recordaba? ¿Ah? Lo que se habían revelado y que ellos habían muerto por una rebelión. Entonces, cuando pasaba una descendencia, ¿había o no había una señal? Claro. ¿A dónde estaba? En el altar. Amén. ¿Qué estaba en el altar? La plancha de qué? De bronce, que le recordaba a los israelitas. Amén. Por descendencia, por generaciones, que esa plancha habían sido puestas ahí por un grupo que se había rebelado contra Moisés y Aarón. ¿Había, señor Davo, una señal o no había una señal? Había una señal. Por generaciones, nunca se quitaba. Pasaban generaciones tras generaciones, pero nunca se quitaba. ¿Por qué Dios no permitía que esa plancha se quitara? Porque era un memorando, un recordatorio, amén, de que en ese lugar ocurrió una rebelión. Entonces Dios la tenía ahí por generaciones, por descendencia, como señal para su pueblo. Alabanzas al Señor. Por todas las generaciones, Dios la tenía ahí. ¿Para qué? Para acordarle siempre a ellos que un tiempo hubo un grupo que se había levantado contra Aarón y contra Moisés. Alabanzas al Señor. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Gloria a Dios. Entonces, aquí estamos viendo a Dios dejar una marca, a Dios dejar una marca, a Dios dejar algo allí para que ellos siempre recordaran. Eso tiene que traernos a nosotros algo, de que Dios siempre va a marcar, de que Dios siempre va a dejar una señal. Alabanzas al Señor, para que nosotros toda la vida nos acordemos de eso. Vamos a ver otro caso para que podamos verlo más aquí en Números capítulo 17. Gloria al Señor. Vamos a ver. Versículo número 6 al 10. ¿Quién me lo lee? Ana Bella. Miren. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos. Le dieron ¿qué? Vara. Cada príncipe por la casa de sus padres. Una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las 12 de ellos. Y Moisés puso la vara delante de ellos, de Jehová, en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había reverdecido, echado flores, arrojado renuevo y producido almendra. Esto es importante. Oiga,
Presten mucha atención, por favor. Presten mucha atención. Los israelitas, recuérdense, estaban reclamando el sacerdocio. O sea, ellos querían saber a quién Dios había escogido como sacerdote. Entonces Dios le dijo, ok, Moisés, toma 12 varas de las 12 tribus de Israel. Y a cada vara ponle el nombre de la tribu. ¿Me estoy explicando? ¿Cuántas varas eran 12? 12. 12 varas. Y a cada vara le pone el nombre de la tribu. Amén. Pero a la vara de Leví, que era Aarón, tenía que ponerle el nombre de Aarón. Dios le dijo, vamos a ponerla, como decir, en el templo. La vara que en el día siguiente haya reverdecido, o sea, ninguna de las varas estaba sembrada en tierra, estaban las 12 varas. Eso es duro, eso es difícil, eso es imposible que la vaya a reverdecir porque tiene que estar sembrada. Pero la señal era que al Moisés llegar en la mañana y la vara que él encontrara de las 12 varas, que eran las 12 tribus, que reverdecía y tenía flores y tenía almendro, esa era la señal que esa tribu y ese nombre era el sacerdocio. Yo no sé si me estoy explicando. Amén, amén. Hermana, ¿qué entendió aquí? Que habían 12 varas. Excelente. Las 12 varas tenía cada uno el nombre de Cristo, ¿verdad? Correcto, Pero una de esas varas tenía que reverdecer. correcto. Pero era la señal de esa tribu, ¿verdad? Exactamente. Que el día siguiente la vara que tuviera qué cosa. ¿Lolita? ¿Pero qué tenía que tener? Almendro. Almendro, excelente, almendro. Amén. Tenía que haber reverdecido, algo que era imposible, porque tenía que estar sembrada. Esa era la señal de que al ellos venir, Moisés, y encontrar la vara que había reverdecido, esa era la señal de que esa era la tribu del sacerdocio. Esa era la señal del sacerdocio. ¿Ok? Pusieron las 12 varas que representaban ¿qué cosa? Las 12 tribus de Israel. Cuando Moisés llega en la mañana, amén, están todos los príncipes, toda la congregación estaba ahí. Estaban esperando que tuviera ¿qué cosa? La vara que reverdecida como había hecho Moisés. ¿Qué tribu encontraron? ¿Y qué nombre de qué vara encontraron? ¿La vara de quién? De Aarón. De Aarón. Entonces significaba que Aarón era ¿qué? El sacerdote escogido por quién? Por Dios. El sacerdote escogido por Dios. Esto es interesante lo que va a pasar. Ahora Dios le va a decir, mire lo que va a ocurrir. Y esto es bien importante lo que va a suceder. Dios le va a decir, esta vara que ha reverdecido y que ha echado almendro nunca va a dejar de reverdecerse. Esa era la señal. La señal era que por todas las generaciones, mire usted qué tremendo esto, por todas las generaciones que muere Moisés en su generación, viene otra generación y estaba la vara reverdecida. Si viene otra generación y está la vara reverdecida, eso significaba, ¿qué cosa, hermana Milenka? Que Aarón era ¿qué? Que su familia eran los sacerdotes, que Dios le estaba dando una señal a toda la nación de Israel de que la tribu de Leví era la tribu del sacerdocio. Tenemos ya dos señales. Una, que es la señal de bronce. Amén. Que le está diciendo a ellos que Leví es ¿qué? La tribu de Leví ¿qué? Es el sacerdocio. Ahora tenemos una vara echando flores, almendro. De las 12 varas, hay una sola que salió. Ahora bien, pasa la generación mía y está la vara con almendro. Pasa la generación de Naré y Lena y está la vara con almendro. Pasa la generación de Cairo y de Nataniel, está la vara con almendro. Pasa la generación de los hijos de Cairo, dele gloria al Señor, hermano. Aleluya. Amén. Y de los hijos de Cairo y Nataniel y está la vara con almendro. Si está la vara con almendro, ahí significa que la tribu de Leví es
La tribu escogida ¿por quién? Por Dios. Y que hay una señal que Dios ha marcado Aleluya. con esa señal. Que esa señal está indicando que es la que Dios escogió, que es la que Dios ha establecido. Alabanzas al Señor. Entonces Dios está marcando. Vamos a verlo ahí mismo en el capítulo 17, verso número 10, para que usted lo vea. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todo. 1, 2, 3. Que es número 17, 10. 1, 2, 3. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal, ahí está, a los hijos rebeldes, y hará cesar su queja delante de mí, para que no mueran. Ahí está. O sea, para siempre va a quedar esa vara ahí, para que ellos no mueran. Siempre va a estar esa vara ahí, reverdecida. Siempre ellos van a ver y van a ver esa vara reverdecida. Alabanzas al Señor. Hermano, usted es tremendo. Amén. Y ya está la plancha. Ahora está la vara. Amén. Como señal para que el pueblo vea que Dios está marcando. Dios marca. Amén. Para que nosotros entendamos que Él ha sido el que ha obrado de esa manera. Alabanzas al Aleluya. Señor. Vamos a Éxodo capítulo 16, verso 32 para que veamos. No, vamos ahora a otra ocasión. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Vamos a buscar ahora Deuteronomio, capítulo 2. Deuteronomio capítulo 10. Mire esto tremendo también. Deuteronomio capítulo 10. Versículo 2. Gloria al Señor. ¿Tenemos? Versículo 1 hasta el versículo 5. Voy a leer. Dice: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra, como la primera, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribe en aquella tabla la palabra que estaba en la primera tabla que quebraste, la pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra, como la primera, y subí al monte como las 2 tablas en mis manos, y escribí en la tabla conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me la dio Jehová. Y volví, descendí del monte, y puse la tabla en el arca que había hecho. Allí estaba como Jehová me mandó. ¿Cuánto damos gloria al Señor, Gloria a hermano? Dios. Es que cuando Dios, mire, eso fue en los tiempos de Moisés, que se escribieron las tablas. Amén. Amén. Y eso también ocurrió en los tiempos de Moisés, cuando la vara reverdeció. Eso fue también en los tiempos de Moisés, cuando el pan descendió del cielo. Santo. Amén. Eso también nos sucedió en los tiempos de Moisés, cuando Dios hizo que una culebra, Moisés leyera una culebra de bronce en arriba, y que todo el que mirara la culebra se salvara, no fuera muerto. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que para los tiempos del rey David y para los tiempos de Roboam, de todos los reyes de Israel, todavía estaba la señal? Han guardado. Han guardado. Claro que sí. ¿Qué responde? ¿Todavía estaban esas señales allí? Claro que sí. No tengan miedo. Claro que sí. Claro que sí. Claro. Estaban. Miren de cuándo escribió eso Amén. Moisés, cuando David llevaba el arca. Amén. Que el arca estuvo en la casa de Obededom. Allí estaba.
en el arca. Vamos a ver para que usted vea un pasaje. Vamos a ver para que usted vea. Yo quiero que usted hoy vea un pasaje. Voy a alabar al Señor. Vive, vive. Gloria. Vamos a buscar Número capítulo 21. Mire, Número capítulo 21, para que usted vea. Dios marca, Dios interviene. El Número capítulo 21. Vamos a leer del 4 al verso 9. ¿Lo tenemos? Dice: Después partieron del monte de Oro, camino del mar Rojo. ¿Lo tenemos? Número 21, verso 4. Dice: Después partieron del monte Oro, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Van caminando. Estamos hablando que el pueblo va caminando ¿con quién? Con Moisés. Y el pueblo murmura contra Moisés. Miren lo que está pasando contra Moisés. Alabanzas al Señor. En el tiempo de Moisés. Dice: Porque no hiciste subir de Egipto para que muriéramos en este desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestras almas están fatigadas de este pan tan liviano. Amén. Todo conmigo el versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpiente ardiente, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Todo por favor, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuese mordida, mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y moría. O sea, Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce. Miren cuándo está pasando eso. Eso está pasando mucho tiempo. Y levanta la serpiente. Todo el que mira la serpiente va a vivir, no se va a morir. ¿Me están entendiendo? Eso está ocurriendo ¿en qué tiempo? ¿En el tiempo de quién? De Moisés. Vamos a ver si esa serpiente que hizo Moisés en el tiempo de los reyes todavía existía. Porque eso es bueno que usted lo sepa. Porque Dios dejaba señales. Eso que ocurría, eso no se quitaba. Eso estaba allí. Dios lo dejaba como una señal. La vara Dios la dejó como una señal. El pan que cayó del cielo, Dios lo dejó como una señal. Amén. La tabla de la ley, Dios también la dejó como una señal. Vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. ¿Lo tenemos? Vamos a ver. Segunda de Reyes, capítulo 18. ¿Lo tenemos, hermano? Vamos a leer. En el tercer año de Osea. ¿De quién? Osea, hijo de Elá, rey de Israel. En el reinado de Osea. Ya había pasado el reinado de David. Ya había pasado el reinado de Roboam. Ya había pasado el reinado de Jeroboam. Estamos hablando de muchos años. Estamos hablando de muchos años que habían pasado sobre Israel. No estamos hablando de 2 ni 3 años ni 10 años. Estamos hablando de muchos años. Del tiempo de Osea al tiempo de Moisés. Oiga, hermano, eso eran muchos años. Muchísimos años que habían pasado. Pero miren lo que dice. Lo tenemos. Y cuando comenzó a reinar, era de 25 años. Y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Todo conmigo, por favor. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Miren, que había hecho David, su padre. Miren todo lo que está pasando. Del tiempo de David todavía. Versículo 4.
Por favor, ponelo todo. 1, 2, 3. Él quitó los lugares altos y quebró la imagen y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho ¿quién? Moisés. Ah, ahí está. Cuando damos gloria al nombre del Señor, ahí está. ¿Quién todavía estaba? ¿La serpiente de qué? De bronce. ¿Quién había hecho esa serpiente? Moisés. Moisés la había hecho. Tremendo esto, ¿verdad? Entonces, mire usted, él quebró la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Cuántos años no había durado Moisés que había hecho esa serpiente de bronce? Amén. Con una señal. Dios siempre marca. Alabanzas al Señor. Y eso es lo que había ocurrido. Dios había marcado, Dios había dejado la plancha en el altar para que todos vieran lo que había ocurrido. Dios dejó también, amén, la vara para que todos vieran que esa vara había reverdecido. Dios había dejado también el maná. Aleluya. El maná que cayó del cielo. Nunca ese pan se pudrió, nunca se pudrió. Amén. Para que los israelitas vieran ese pan. Dios dejó también la tabla a través de las generaciones para que vieran que Dios es real. Aleluya. Que Dios es poderoso. Gloria, gloria. Alabanza, ¿cuánto alabamos al Señor? Bendito sea su nombre. ¿Cuánto levantamos la mano y damos gloria al Señor? Bendito sea su O nombre. sea, ahora es como, le voy a enseñar algo ahora. Amén, para que usted vea. En la antigüedad, escuchaba yo un mensaje, no me escuché, me comentaba que un hermano dentro de una de nuestra iglesia predicó que en todas las cartas del apóstol Pablo no se habla que Pablo hablara del diezmo. Escuchen bien esto. Bien, yo le puedo refutar eso a él. ¿Por qué razón se lo puedo refutar? Porque Pablo se convierte en Hechos capítulo 9. ¿Verdad? Pablo se convierte en Hechos capítulo 9. Pablo no escribe el libro de los Hechos, sino Lucas. Amén. Lucas escribe el libro de los Hechos. Amén. Pablo escribe Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Romanos, Gálatas y comienza a escribir las 13 cartas paulinas. El mismo Pablo fue incluido por Gamaliel. Alabanza. Antes que Pablo se convirtiera a Cristo, ¿por qué escrito o qué se basaban los judíos de la antigüedad en la ley de la sinagoga? Los judíos eran fieles creyentes al diezmo. Eran fieles creyentes al diezmo, eran los judíos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, Cornelio se convierte y dice que daba limosna al pueblo. En el libro de Mateo capítulo 8, Lucas capítulo 7, dice que un centurión romano construyó una sinagoga. Aleluya. Y si el centurión romano construyó una sinagoga, era porque creía a la ley de lo que de la sinagoga. Alabanza. Alábele que vive, hermano. No me venga a mí con cuento. Amén. Pablo era un fiel, había sido instruido por Gamaliel. Había sido enseñado por Gamaliel. Y Pablo nunca iba a enseñar en contra del diezmo, porque Pablo era un fiel creyente de la ley de la sinagoga, que el Señor le había revelado después los escritos paulinos. Es una bendición. Pero ese no es el estudio. Cualquier día la damos. Lo que yo quiero enseñar es cómo marca, cómo el Señor marca el Señor, porque el Señor marca. Aleluya. El Señor marca, hermano, marca con un propósito. Ahora, vamos a ver cómo Él lo habla en Romano, porque en Romano Él va a hablar acerca de esta marca. Mire, en Romanos capítulo 9, dele gloria al Señor, hermano. Vive. En Reina Romanos para capítulo siempre. 9, Él va a hablar acerca de todas estas marcas. ¿Lo tenemos? Ahí está. Dice: ahora bien, ahora el primer pacto tenía ordenanza del culto
de un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaba, ¿qué cosa? El candelero, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, en el cual tenía que un incensario de oro, el arca del pacto cubierto de oro, por todas partes, en la que estaba una urna de oro, claro conmigo todo, que contenía cosas, el maná, la vara de Aarón que le bendecía y la tabla del pacto. ¿Cuánto damos un aplauso al Señor? Gloria a Dios, gloria. Usted sabe lo que está diciendo el escritor de los Hebreos. Dice que esas tres cosas estaban allí. ¿Estaba qué cosa? Estaba la vara. Estaba la vara. Estaba la tabla. Y estaba el maná. Cristo mismo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. El maná representaba Cristo, el pan de vida. La tabla de bendecir, la vara de bendecía representaba Cristo, la resurrección de vida. Amén. Y la tabla representaba Cristo, el verbo de vida. O sea que lo que quiero enseñar hoy es como Dios marca. Aleluya. Dios marca. Gloria, gloria. O sea que Dios marca, hermano. Bendito su nombre. Para que nosotros veamos su ejemplo. Santo. Veamos la realidad de Él. Aleluya. Veamos de que Él es real. ¿Cómo es que una vara, primo? ¿Ah? ¿Cómo es que una vara? Para que esa vara dé almendro, tiene que sembrar la semilla, Tanto tiene tiempo que ahí. crecer. No, una vara de almendro. Le bendecía y sacaba almendro. Y por años se mantenía. Años venían, generaciones venían, y ahí estaba. Como un pan que descendió del cielo, no se pudría. Ahí estaba, en una vacía. La palabra geno significa vacía pequeña, ahí estaba. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que una tabla no se podría? Ahí estaba. Aleluya. Los judíos tienen eso, no se sabe si los judíos ya lo encontraron o lo tienen escondido o guardado. El día que se reconstruya el templo nuevamente, eso va a aparecer. Eso está. Eso está. Amén. El arca del pacto está. Amén, amén. Y el Guardado. testimonio del arca del pacto son estas tres cosas. Están allí. Amén. Está la vara de bendecida. Está el maná allí. Y está la tabla de la ley allí. No crea que eso se borró o que eso se perdió. No, eso no se ha perdido. Aleluya. Gloria, gloria. ¿Cuánto damos gloria Alabanza. al Señor, hermano? Bendito. ¿Cuánto alabamos la gloria de Dios? Dios es real. Abasama. Créalo. Hay Santo. gente que no cree que Dios es real. Bueno, Santo. pero Dios marca. Abasama. Dios marca. Bendito sea su Y nombre. Dios marcó las generaciones. Mira lo que leímos en antes. En aquella generación. Tuvieron que agarrar a la serpiente, romperla. Estaba allí. Escuchaba yo. Y es cierto que hay un lugar allá en Sodoma. Eso existe. Está allá, hermano. Hay una estatua de sal. Aquí está. Los turistas van por cantidad y le toman fotos. Yo tuve la oportunidad 2 veces de ir a Europa. Ahora se van el 22. Por motivos de salud no puedo ir, pero se van. Y todo aquel que va para Europa y tiene la oportunidad, hermano, de ir al Vaticano. Cuando usted llega al Vaticano, es la 7ª colina, así se lo van a decir. Los carros se lo van a decir. Cuando usted arranca de aquí, del Coliseo Romano, la 1ª colina, la 2ª colina, la 3ª colina. Y cuando llega al Vaticano, la 7ª colina. Cuando usted llega a la parte de atrás del Coliseo Romano, a la antigua Roma, a una estatua de Nerón. ¿Cómo es que está una estatua de Nerón? Eso está en la Biblia. Terrible. Usted dice, wow, cosas reales, hermano. Cosas tan reales, tan contundentes. Alabanza. Está el cepo del apóstol, Gloria. el apóstol Pablo. En el cepo allí está. Sin cuento, cuando usted va a Jerusalén, usted ve la realidad de la Biblia, el río Jordán, Monte Sión. Cosas que están en la Biblia. No estaba la noticia en estos días
que Jerusalén, que Israel, que la iban a acabar, que Irán, que la nación, ahí está tranquilita, ¿no? Aleluya. Alaba, alaba, Esa es la alaba. profecía del tiempo final. Alaba, alaba. Alabanzas al Bendito sea Señor. su Cuando nombre. damos gloria al nombre del Señor, Gloria. Cristo pondrá su pie en el monte Sión, en Jerusalén. Hay una puerta en el monte Sión, donde Cristo tiene que poner los pies allí. Aleluya. Nadie puede tocar eso. Nadie puede abrirla. Dice que pondrá sus pies sobre el monte Sión, allí en ese lugar, en el lado occidental. Él la va a abrir. Nadie la puede abrir. ¿Por qué no la han abierto hasta el día de hoy? Y la podrán abrir. Cristo pondrá sus pies aquí. Aleluya. Alabanzas al Señor. Alabanza. Oiga, es porque Dios marca. Dios marca. Alabanzas al Señor. Dios marca, hermano. Todo le verá entonces La ahí. marca de nuestro Señor son reales, son fieles, son verdaderas. Aleluya. Hoy dele gloria al Señor, hermano. Aleluya. Alabanza a su Santo. madre, dele gloria al Bendito. Señor. El pueblo de Israel, que va, el pueblo de Israel no lo pueden aniquilar así, porque es el pueblo del tiempo final. Porque Dios Aleluya. marca. Justicia de Dios. Alabanzas al Señor. Dios marca. Aleluya. Entonces, quiero ir terminando, hermano, sobre cómo Dios, aleluya, ha marcado a su pueblo y ha dejado señales a nosotros también, nos ha marcado y nos ha dejado señales, nos ha dejado cosas para que nosotros veamos, observemos, para que podamos ver la realidad de Dios. Hugo Chávez, presidente de Venezuela, maldijo a Israel desde su extraña, y de ahí le salió el cáncer y murió. Aleluya. Un artista, o una, no sé si era un artista, decía que no creía en otra, no, ningún artista. Una joven que le dijo a su mamá, mete a Dios en el baúl. El carro se estrelló, lo único que no se no fue el baúl. Dios marca. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Gloria, Señor? gloria. Dios marca. Aleluya. Dios marca, hermano. Y cuando Dios marca, marca genuinamente. Aleluya. El Señor es poderoso, hermano. Correcto. El Señor es poderoso. Aunque Aleluya. nosotros a veces Ahora dudamos, tuve que ver la alcalde no de creemos, Texas. aunque a veces nosotros, Oye, como dice mi hermana, gracias. yo le creo a Dios, Aleluya. como a veces nosotros como que Buen temblamos, gracias, hermano, que viene del aleluya, cielo. como que nos agarra la duda, nos agarra la incertidumbre, pero Dios es poderoso. Aleluya, gloria. Yo quiero decirlo, Dios es Gloria, poderoso. gloria, alabanza. Dios es poderoso. Gloria, Y aleluya. cuando Dios nos marca, Santo, no hay diablo, no hay demonio, no hay quien nos alabanza, pueda gloria. parar nosotros, Santo, porque Dios nos marca. bendito sea su nombre. Aleluya. Que aunque el diablo venga, aunque los demonios vengan, aunque Satanás venga, Que Jehová lo reprenda. con toda su furia, porque viene con toda su furia. Pero cuando Dios te marca con un plan y con Aleluya. un propósito, Gracias, alabanzas gracias. al Señor. Yo Gracias, estudiaba Rey. en estos días, estudiaba algo. Yo digo verdaderamente que Dios es grande, hermano. Porque Dios es grande. Verdaderamente que Dios es grande. Amén, gloria a Dios. Quiero repetirlo verdaderamente que Gloria a Dios es Dios. grande. Santo. Quiero repetirlo verdaderamente que Dios Gloria, es grande. gloria, gloria a su nombre. Oiga, yo quiero repetir esto verdaderamente que Dios es grande. Gloria a su nombre. Que Dios es poderoso. Amén, amén. Que Gloria a Dios es Dios. maravilloso. hermano. Amén. A través de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Gloria a su nombre. A través de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Y nosotros hemos sido marcados Santo. para que nuestras generaciones continúen. Aleluya. Para que nuestras generaciones, algún día yo sé que yo partiré de esta tierra. Nathaniel dirá, mi abuelo era pastor, mi abuelo era un predicador. Cairo dirá, mi abuelo era un predicador. Amén. Vendrán sus hijos, gloria al Señor. Ellos dirán, mi abuelo, oiga, denle gloria al Señor. hermano. Gloria. Mi abuelo era un predicador. A su nombre sea porque Dios nos ha marcado. Santo. hermano. Ay, 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 bendito sea tu Dios nos ha nombre. marcado.
Precioso su Y nombre. la señal de nuestra generación queda marcada para siempre. Queda marcada para siempre. Yo siempre recuerdo que allá en Calle 5 y Balboa había una iglesia llamada, esa iglesia era la iglesia pentecostal. Y nuestra tía Anita Barrera nos llevaban a nosotros a la escuela dominical, pequeñitos, bien pequeños. Ella nos llevaba a nosotros, a todos nosotros nos llevaban a la escuela. Y hoy somos pastores, porque Dios nos marcó. Aleluya. Qué bueno que Dios marca. Cuántas cosas quizás no hicimos en el mundo. Cuántas cosas quizás, porque si usted ve que esta marca que Dios hizo en su pueblo siempre fueron en rebelión, porque Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra Moisés y Aarón y Dios marcó. El pueblo de Israel murmuró contra Israel y Dios marcó a través del pacto. Alabanzas al Señor. Puede darle gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios. El pueblo murmuró. Amén. Por la escogencia de las tribus. ¿Quién sería la tribu sacerdotal? Y Dios marcó. El pueblo murmuró allá en el desierto y Dios le envió serpiente, pero Dios marcó. Y busque siempre cuando es que Dios marca. Dios marca cuando hay un acontecimiento, cuando algo ocurre, cuando algo sucede, es el que Dios interviene. Es el que Dios dice, voy a marcarte, voy a ponerte mi señal. Aleluya. Voy a mostrar que tú eres mío. Dele gloria al Santo, Señor, gloria. hermano. Alabanza. Alabado sea el Alabanza. nombre de Cristo. Dios marcó allí. Aleluya. Ahí es que Dios marcó. E hizo la diferencia Santo. para mostrar. Aleluya. Amén. Su poder, su ¿De qué gloria. lado Él está? Él está del lado nuestro. Aleluya. Y que, hermanos, yo quiero terminar solo diciendo que el que no se ha dejado marcar ha perdido. Yo le doy gracias a Dios que Dios nos ha marcado. Amén. Mas a todos los que le recibieron, Los a los que creen en su nombre, Dios es Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y nosotros somos hijos de Dios mediante su sangre derramada Aleluya. en la cruz de Cristo. Santo. Y somos marcados. Gloria a Dios. Estamos Gloria a marcados. Dios. Mañana Dios salgo para San Blas. Yo venía en la madrugada. Amén. Confiando en que Dios me lleve a lugar, a hacer su voluntad, a hacer su trabajo, a hacer la obra de Él. Alabanzas al Señor, porque Dios nos ha marcado a nosotros. Aleluya. En medio de cualquier crisis, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, Dios siempre nos ha marcado. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria. Dios ha marcado a la familia. Aleluya. Amén. Hermano, sepa, y termino ya con esto, Amén. que cada vez que usted ora, que cada vez que usted clama, Dios lo escucha. Alabanzas al Aleluya, Señor. gloria. Dios lo escucha. Gloria. Dios lo responde. Aleluya. Dios está allí Aleluya. el Señor, Santo. para escucharnos, para respondernos, para ministrarnos, para hablarnos, hermano. Santo. Créalo. Amén. Yo le decía a mi esposa esta mañana orando, pues ella ora en la madrugada, yo la escucho, pero yo también tengo mi hora de oración, y yo me pongo a orar y me pongo a orar conmigo también a esta hora. Aquí dice, Dios nos escucha, Dios no nos va a dejar de responder, hay que seguir creyéndole a Dios, Aleluya. en medio de cualquier crisis, cualquier situación, cualquier cosa que se avecine y que viene, ahí Dios lo va a marcar. Aleluya. Porque siempre, hermano, cuántas cosas no le han pasado a usted, cuántas cosas usted no ha pasado, por cuántos momentos difíciles, ya usted ni se acuerda de eso, Aleluya. ya eso pasó. Amén. Amén. ¿Sabe por qué ya eso pasó? Porque Dios lo marcó en victoria, alabanzas al Señor. Cuando la mujer se de pie, hermano, alabado sea, Dios lo marcó en victoria. Aleluya. Ya eso pasó. Santo. Ya eso pasó, ya eso está en su mente.
Eso pasó en Israel. Dios lo marcó a ellos con la lámina de bronce. Dios lo marcó a ellos con la serpiente. Dios lo marcó a ellos con la vara. Cada vez que veían la vara, tenían que acordarse. Cada vez que veían la tabla de bronce, tenían que acordarse. Y cada vez que nosotros hablamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que acordarnos de su Santo Espíritu. ¡Es gloria! Alabanzas al Señor, que Él va delante de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor amado. Te damos gracias, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por tu amor, tu gracia. Cierra los ojos. Levanta las manos. Porque tú eres poderoso, Señor. Gracias, Padre, por habernos marcado. Marcado para bien. Oh, sí, Dios. Marcado para seguir adelante. Oh, sí, Dios. Pelear la buena batalla de la En fe. el nombre de Jesús, Señor amado. Seguir peleando esta batalla, Oh, Señor. sí, Señor amado. En el nombre de Ayúdanos, Jesús. Señor. Para no desmayar. Ayúdanos, danos Para una no fuerza, Dios. Enfriar nuestra Oh, fe. sí, Dios. Para siempre seguir adelante en medio de la prueba, en medio de un momento difícil, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Qué bueno, ¿no? Vamos a orar por las ofrendas del Señor. Gloria a Dios. Amén.